Y una de las acciones más significativas es que los policías y soldados en las calles crearon algo que se llama grupos de tarea conjunta. También se creó el Gabinete de Seguridad Ampliado, creo que hay una fotografía que va a aparecer ahí después, donde está el fiscal, Fuerza Armada, el director de la policía y centros penales trabajando para un fin común, que es el combate a las pandillas. Eso es muy importante, antes trabajaban de forma aislada. Y también dentro del plan control territorial ya están los proyectos Cubo, los centros urbanos de bienestar y oportunidades, que no se escucha mucho. Hablábamos que la prevención, el problema es de que no le dan mayor preponderancia a los medios de comunicación. Sin embargo, se está haciendo mucho en prevención social en El Salvador también, no solamente es desarticular a los pandilleros. También importante la dotación de los policías en tecnología, armamento. Se han comprado vehículos Yago, vehículos de asalto para la Fuerza Armada, drones de videovigilancia de alta gama con sistemas infrarrojos para incursionar en las intervenciones policiales y exponer menos físicamente a los policías para hacer la avanzada. A nivel salarial, importante, yo todavía era docente de la Academia de Policía cuando ya se comenzó eso también. Paralelo al salario, se entregaba una bonificación a todos los que trabajábamos en el aparataje de seguridad pública, Ministerio de Justicia, policías, Academia de Seguridad Pública, Migración, porque pertenece también al Ministerio de Seguridad, y centros penitenciarios. Es un incentivo económico. Pero ¿qué pasaba con el FMLN? El vicepresidente Óscar Ortiz, cuando los policías estaban siendo asesinados y muchos estaban protestando, la respuesta de él fue: si quieren, búsquense otro trabajo. O sea, increíble. Ahora entenderán por qué la oposición en el país ya no tiene oportunidades de recobrar el poder, por cómo trataron a la gente, a los policías. Los pandilleros los habían entronizado, les habían dado esa permisividad para poder operar. Por ejemplo, tuve un compañero que salvó a unas personas en un autobús en el 2012, en el municipio de Mexicanos. Las pandillas quemaron un autobús. Se subieron con garrafones de combustible y a las personas que se estaban bajando las acribillaban desde afuera. Murieron muchas personas y unos quedaron lisiados de por vida. Esa orden era a nivel nacional, y en otro departamento el compañero de nosotros, él había estado en la unidad de mantenimiento del orden, en la UMO, era policía. Él estaba en la academia como monitor de la disciplina de los alumnos. A las 5 de la mañana, que se dirigía hacia la academia, ya estaba en el autobús y se suben dos pandilleros, iban a hacer lo mismo. Él sacó su arma de fuego y mató al primero. El otro se bajó, pero como iban a hacer lo mismo, los que estaban afuera comenzaron a disparar y le impactaron en la cabeza a él. Lo llevaron a la capital en helicóptero, pero no sobrevivió. Él murió como héroe. Y así sucesivamente se daban ese tipo de enfrentamientos. En el 2010 tuve un alumno que lo secuestraron los pandilleros, un alumno de la academia, lo desmembraron y la cabeza apareció en una carretera en San Salvador. Por eso cuando vienen los organismos de derechos humanos, yo les puedo decir con propiedad y con convicción, están defendiendo a gente que no está bien de la cabeza. Es una violencia instrumental que no tienen idea. O sea, yo tenía acceso a videos que obviamente eso tal vez no han llegado a las redes todavía, donde mataban personas ellos y ellos se bañaban con la calavera de la persona. Le sacaban bebés a mujeres embarazadas y los decapitaban. Increíble. Son personas que no tienen capacidad para una reinserción como tal. La primera fase, el presidente le denominó preparación, que básicamente aquí está cimentado el plan control territorial. Es importante mencionarlo. Y también los municipios donde se comenzó a implementar, los más grandes, San Martín, Santa Ana, Santa Tecla, Colón, San Marcos. Esa selección de municipios, recordemos que son técnicas criminológicas que focalizan e identifican los lugares de mayor peligrosidad que a nivel criminológico se realiza a través de técnicas aeroespaciales, etcétera. Es decir, no es que antojadizamente se vaya a hacer, es decir, se hizo realmente un estudio técnico para elegir las primeras ciudades donde se iban a desplegar los policías y militares. Oportunidades, segunda fase, para que vean que inició paralelamente al Plan Control Territorial. Los proyectos Cubo, que son muy modernos, es un espacio físico donde aprenden una educación no formal los estudiantes, aprenden idiomas, cuestión de tecnología, informática. Se han construido 11 hasta la fecha, si más no recuerdo. Parece que la proyección son 60. A tal grado ha sido el éxito de estos cubos que Costa Rica ya los quiere emular. Cuando Costa Rica iba a buscar imitar a lo que El Salvador estuviera haciendo en seguridad pública, era impensable. Costa Rica ya nos superó en violencia homicida a nivel de Centroamérica. Lamentable por los amigos ticos, pues, porque yo tengo muchos amigos allá
y sí están bastante mal. Y también México lo quiere emular, los proyectos Cubo. Nayib Bukele tiene algo bien particular, él apoya mucho a los grafiteros, a los que hacen skate, porque son personas, si se dan cuenta, que muchas veces han sido excluidos. Los incorpora a este tipo de actividades y tienen un espacio donde ellos mismos decoran los proyectos Cubo. Por eso ayer hablamos que la inclusión es sumamente importante. La fase 3 consiste en la modernización. Es acá donde la policía, la Fuerza Armada, hay una fotografía de la frontera con Guatemala que ahí yo noté mucho la diferencia, los uniformes tácticos que ocupa ya la Fuerza Armada a los uniformes que tiene la hermana República de Guatemala, una gran diferencia. Yo igual soy especialista en adiestramiento de armas de fuego y sabemos las ventajas que tiene la ropa táctica, botas de buena calidad para la movilidad. Andar esas botas tácticas cuando son caras y de buena calidad es como andar tenis, no molesta para nada en lo absoluto el pie. Sin embargo, antes los policías no tenían ni botas desgastadas, no tenían combustible para las patrullas policiales. Y la modernización ha sido muy grande con el equipamiento. No sé si han visto fotografías del presidente que fueron muy virales con un arma para neutralizar drones, espías. Ha adquirido mucho armamento que obviamente también genera disuasivo para los grupos terroristas, que en este caso son las pandillas. Sin embargo, a toda esta modernización, proyectos Cubo, vale la pena mencionar que los diputados anteriores se oponían. Le negaban la adquisición de préstamos para modernizar a la policía y para la elaboración de los proyectos Cubo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Para que vean el componente político que sucedió en El Salvador y el hartazgo que generó, que es lo que va a pasar en muchos países siguiendo esa línea. La etapa de incursión, donde ya después de haber modernizado, equipado a la Fuerza Armada, a la policía, incursionan ya en lugares muy peligrosos para desbaratar y desarticular a los pandilleros. Se me fue una. La etapa de extracción e implementación de cercos de seguridad será la receta que implementará el gobierno salvadoreño en la quinta fase del Plan Control Territorial para sacar a los pandilleros de las comunidades, especialmente en ciudades grandes, anunció el presidente Nayib Bukele. Cada etapa ha sido anunciada, ha sido establecida, delimitada y realmente solo había necesidad de una voluntad política real. Sin embargo, en la pandemia se luchó contra dos flancos. Las pandillas y se tenía la pandemia, bueno, con tres, porque estaba la oposición en el Congreso que no le permitía mayor oportunidad de implementar eso al presidente, porque el presidente, como explicaba ayer, cómo se inscribió para presidente, esa elección no coincide con diputados, sino que tuvo que esperar 2 años para poder tener diputados. Fue una batalla titánica contra tres frentes, ¿verdad? Y la sexta fase que la anunció recientemente es la fase de integración. La séptima todavía no se conoce, la ha ido revelando paulatinamente. Hay un argentino, Goodman, apellido Goodman, en El Salvador, que tiene una fundación que se llama Fútbol Forever, para que vean la importancia de la prevención social, lo que hablamos ayer del deporte. Goodman tiene años de estar en el país y muy bonita labor que hacen, trabaja a través de donaciones. Él se reunió, dice, en entrevistas antes de que Nayib Bukele lo buscara, con el presidente Saca, el corrupto que está preso por 10 años, con Mauricio Funes, el que está asilado huyendo en Nicaragua. Ninguno le hizo caso. Para sorpresa de todos, lo llama Nayib Bukele y le dice que va a estar a cargo de la sexta fase del plan, integración. Y la labor de Goodman es tan noble que él le pidió no recibir un salario, sino que seguir como una ONG. El presidente no lo vio a mal y le dijo, le vamos a apoyar con las herramientas y todo lo que necesite para implementar este plan. Hay voluntad. Realmente una decisión interesante la que se está haciendo. Habría que esperar la séptima fase. El año pasado se tuvo, me imagino que fue noticia acá, un fin de semana muy sangriento en El Salvador. Se tuvieron más de 62 personas que murieron de viernes a sábado. Yo recuerdo que fue una cuestión de una medición de fuerza de las pandillas, de decir todavía tenemos fuerza, todavía no estaba el régimen de excepción. El sábado el presidente ya tenía a su asamblea, le pide al presidente de la asamblea que convocara de emergencia a la asamblea legislativa para sesionar y aprobar el régimen de excepción. Sábado a medianoche han llegado a la madrugada del domingo a las 3 de la mañana para aprobar eso. Yo jamás había visto unos diputados trabajando a esa hora, antes creo que ni entre semana llegaban.
El régimen de excepción es de índole constitucional, no es un invento del presidente. Es decir, que en la Constitución de El Salvador aparece de los años 80. ¿Por qué no lo habían implementado antes? No les interesaba entonces. De ahí estaba la clave para poder acelerar el plan de seguridad que ya se tiene el gobierno central. Interesante, miren, está en el artículo 29 de la Constitución de El Salvador y lo establece en caso de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia, teníamos epidemia de violencia, también de territorio, porque en seguridad ciudadana los estados vacíos son los que controlan las pandillas. ¿Por qué no lo habían implementado? No les interesaba. Pero para elegir fiscal, presidente de la Corte de Cuentas, que son los que fiscalizan a los funcionarios cuando salen de su cargo, sí se ponían de acuerdo, porque esos cargos son de segundo grado y los elige la Asamblea, no sé cómo será aquí en Perú. Y para algo tan importante no lo habían hecho. En 2015 se habían tenido 106 asesinatos cada 100,000 habitantes y el presidente no pensó en convocar. ¿Por qué Nayib Bukele sí lo hizo? Era ya el colmo. Y no sé si ustedes vieron ese video cuando él hizo la convocatoria también en prensa, que comenzaron los organismos a despotricar, que él les dijo que ni un grano de arroz iban a aprobar en los centros penales a los reclusos, a los terroristas. Y comenzaron los ONG a decir que era violación de derechos humanos, que era el dictador, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que él dijo los mandó a bailar. No me interesa que digan las ONG, así lo vamos a tratar. La autoridad, el poder político es para usarlo cuando es necesario. Y el uso de la fuerza que le compete al Estado. ¿Cuáles son las garantías que se suspenden durante el régimen de excepción, estado de excepción? El libre tránsito, sin embargo, esto se hace cuando realmente el policía tiene un protocolo de actuación para intervenir a una persona y cuando realmente lo ve sospechoso, cuando hay una investigación de por medio. En El Salvador la gente anda feliz, es decir, no es que anden capturando diestra y siniestra. La libertad de expresión, no hay ningún periodista preso en El Salvador, para nada en lo absoluto. Libertad de asociación, de igual manera, hasta yo salgo con amigos y no hay ningún problema. Por eso, cuando dicen que El Salvador vive una dictadura, eso no es cierto. La presunción de inocencia, que eso es con la captura, porque con la captura sin régimen son 3 días que pasa detenida la persona. Sin embargo, ahora el plazo se amplía a 15. ¿Por qué? Para que permitiera a la Fiscalía una mejor investigación y robustez de la prueba, porque son capturas masivas las que se da de pandilleros. Esa es una ventaja que se ha tenido con el régimen. ¿En qué consiste el estado de excepción decretado en El Salvador? Es cada 30 días, así lo consideran las autoridades, le van dando prórroga. Obviamente esa prórroga no es antojadiza, hay un estudio criminológico de por medio si todavía es necesario. Cuando las características las que lo provocaron todavía persistan, va a ser prorrogado, ¿verdad? Aquí está la detención de 72 a 15 días. Estas son las específicas las que se han dado en El Salvador. Por ejemplo, las escuchas telefónicas, ya no hay permiso, no tienen que solicitar un permiso al juez para investigar, para escuchar la telefonía a las pandillas. Por eso es que en El Salvador, en la capital, se dieron desarticulación de pandilleros en casas muy suntuosas, de lujo, porque eran los cabecillas los que vivían ahí. No es que la patrulla iba pasando cerca y se les prendió el foco, vamos a intervenir en esta casa. No, hay investigación de por medio. Tanto policial y militar ahora, porque la Fuerza Armada colabora mucho con la policía. Esta foto la quise poner porque es bien emblemática cuando yo me refería al Gabinete de Seguridad Ampliado. Tenemos al ministro de Defensa, al contraalmirante Monroy, al fiscal general, el señor Delgado, el ministro de Justicia y el director de la Policía. Bukele lo ha denominado el Gabinete de Seguridad Ampliado, trabajando de forma articulada, sin protagonismos individuales. El fiscal anterior, Bukele lo sustituyó, porque es el que se oponía a todo. Y no es que lo haya hecho porque él quería, solo por así. Para ser fiscal general de la República de El Salvador se necesita no tener vinculación partidaria. Y el fiscal que él sustituyó, por eso ocupan esa palabra, lo sustituyó, la asamblea lo sustituyó, la nueva asamblea, aparecía incluso con chalecos del partido Arena apoyando a un candidato presidencial. Era de las cuotas que los diputados anteriores daban como premio, me explico. Es decir, por eso cuando dicen en medios internacionales, pero él quitó al fiscal,
Él quitó a unos jueces, a todos esos que eran de segundo grado, que eran cuotas políticas y que impedían ese avance en el combate al crimen. De ahí vienen también modificaciones al Código Penal, procesal penal. El hecho de andar tatuajes alusivos a pandilla ya es una pena de 20 años. Antes eso no era tipificado como delito. Por eso los pandilleros, yo vi fotos, videos, donde se han quemado la piel borrándose los tatuajes. Yo no había visto algo así. No hayan ni qué hacer para ya no evidenciar que pertenecen a pandillas. Por eso también otra cuestión que ha sucedido, porque el derecho penal favorecía más al reo en el pasado, hoy ya no. O ejemplo, hay un pandillero que estuvo preso por asesinato, digamos, 15 años, 20 años, digamos. Y cuando va a salir en libertad, lo vuelven a capturar, porque tiene un tatuaje de la pandilla 18. Así que para adentro otra vez. Eso es lo que critican los organismos de derechos humanos. Pero como es la nueva modalidad, ya la actualización del marco legal de El Salvador, eso le va a permitir darle sostenibilidad al plan y que ya no vuelvan a delinquir estas personas. Es probable que muchos de ellos ya no salgan. Los resultados del estado de excepción en números, que por cierto el presidente, eso ya no lo puse en la presentación porque fue hace 2 días que lo dio a conocer, ya se cumplieron 500 días sin homicidio en El Salvador, no de forma corrida, sino que de forma intermitente en su mandato. Veamos estos datos, miren. 2019 cerró con 6.6 asesinatos diarios. El 2020 disminuyó a 3.7 asesinatos diarios. 2021 3.1, 2022 1.7 y el año pasado a 0.6, algo impensable para El Salvador en gobiernos anteriores. En este año, veamos noviembre hasta el día 13, se registraba 0.5. Sin embargo, tenemos agosto con 0.7 y octubre, para que vean cómo en cierta medida siempre es importante mantener el régimen, porque tiende a fluctuar nuevamente la delincuencia, es decir, no se erradica, sino que se neutraliza, pero los resultados están ahí. Y las fuentes son la PNC, que es la Policía Nacional Civil, y la mesa técnica que la conforma Medicina Legal, Fiscalía. También en feminicidios, que sabemos que en Latinoamérica padecemos de este flagelo de violencia contra la mujer. Yo particularmente he estado en proyectos en alcaldías de prevención de la violencia contra la mujer, han disminuido considerablemente. El 2019 tuvo 113, 73 2020, 2021 80, se elevó un poco, 2022 53 y hasta noviembre tenemos 26, una reducción considerable. Fíjense que esta encuesta es del año pasado, porque todavía esta universidad de los jesuitas, no sé si tendrán universidades jesuitas ustedes acá en Perú, allá obviamente es en contra del gobierno, sin embargo su método de encuesta ha sido siempre es técnico y lo ha mantenido, pero últimamente no ha hecho encuestas porque todas siempre dan el apoyo grande al presidente. Y en esta pregunta dice, ¿cuál cree usted que es la principal razón por que la delincuencia en el país ha disminuido? El 43% es por el régimen de excepción, 22% porque están capturando pandilleros, 20% por las acciones del Plan Control Territorial, porque hay más presencia, pero todo eso, si se dan cuenta, está engranado en el plan de seguridad, es decir, es lo mismo. Al final, la misma población está reconociendo la eficiencia del plan. En comparación con el año pasado, se refería al 2022, cree que la delincuencia durante este año ha aumentado, disminuido o ha seguido igual. Solo el 1.7 dice que ha aumentado, que ha seguido igual 8.3, que ha disminuido el 90%. Realmente, y así son todas las encuestas. Ya cuando me decían en ciencia política, maestro, cuando 2 o 3 encuestas te dan datos similares, porque ya no hay para dónde. Y allá todas, absolutamente todas dan estos datos. Aquí está, miren, en comparación al año pasado, importante, la administración de justicia, solo el 6.8 dice que ha empeorado, que ha seguido igual el 21, casi el 70% que ha mejorado. Hasta la población reconoce que hay una mejor aplicación de justicia. La reforma que yo les comentaba, de 9 a 45 años de prisión, la pena máxima por pertenecer a pandillas. Antes 9 años les daban a los terroristas, increíble. Y se tomó esa decisión en medio del estado de excepción. Se aplica el estado de excepción y la asamblea decide aumentar esa pena.
Acompañando esto, también fue noticia la construcción del Centro para el Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Es una prisión de máxima seguridad, de las más grandes de América, con capacidad para 40,000 personas, donde se han trasladado a los pandilleros más peligrosos que ya estaban condenados. Y obviamente ayudó a descentralizar el sistema carcelario en El Salvador, porque realmente con tanta captura ya estaba colapsado. Es decir, aquí podemos verla y si se dan cuenta, en El Salvador no se ha registrado ningún motín interno, en ninguna prisión. En Ecuador, yo vi el año pasado que el presidente Lazo criticaba a El Salvador y en Ecuador se mataban adentro los mismos terroristas, no pueden ni controlar las prisiones. Un gobierno que no puede controlar las prisiones es incapaz de cuidar a las personas afuera. Lo mismo sucedió en El Salvador. Honduras, el año pasado, de igual o a principios de año, hasta escopetas comenzaron en los centros penales de Honduras, increíble. Pero hay que ver mucho la corrupción del sistema para que permitan ese ingreso de ilícitos. Hasta esto criticaron, yo creo que ya les mencioné los medios internacionales. Aquí está de forma interna, hasta esto critican medios de Europa, de España, pero podemos ver cómo está Europa por esa permisividad, inclusive ellos con la migración, cómo está España, Francia, gente de africanos, del Medio Oriente que están apuñalando a europeos, es decir, solo porque sí. Una permisividad que ha dejado mucha mortandad en Europa y también en la América Latina, por hacerle caso a muchas ONG. Esto no es violentación de derechos humanos. Aquí están sometidos, subordinados, como esposados los pandilleros en el CECOT. O sea, son personas ya condenadas, no van a estar en sofás. Ustedes no conocen las hamacas, o no van a estar en hamacas. O sea, yo cuando iba a las entrevistas a estos medios europeos, yo les decía eso, porque me decía este medio, Canal 7, y el CECOT es un centro de concentración o una prisión. Bueno, el centro de concentración era donde murieron los judíos, le decía. Es como faltar el respeto a los judíos, estamos hablando de una cárcel. Un periodista, inclusive aquí en Perú, cuando vine la primera vez en agosto en un canal de televisión, me dice, pero ahí no pueden recibir visitas. No, le digo yo, porque son de máxima seguridad. Eso es tortura, me dijo Pero ahí es donde yo le digo, pero mire, qué curioso que con Estados Unidos, donde tiene al Chapo Guzmán, a todos los narcotraficantes, ahí no pueden tampoco recibir visitas. Es más, hasta terminan con problemas psiquiátricos los detenidos de ahí, porque ahí no es tortura, porque es Estados Unidos. A nosotros sí nos quieren hacer subyugar a todo lo que se les ocurre, ¿verdad? Esta es la parte de adentro del CECOT. Como dijo Bukele, no les vamos a dar ni sábanas, no les vamos a dar almohadas, así que así les toca dormir. ¿Verdad? Y si quieren pollo, pues no van a tener pollo, decía también. Esas frases se han hecho famosas allá también. Algunos diputados, ni arroz, el grano de arroz. Estas personas no tienen capacidad, muchos de ellos, hay que mencionar que equipos multidisciplinarios son los que evalúan entre criminólogos, psiquiatras, sociólogos, quiénes son aptos para reinserción y quiénes no. Yo me he trabajado con gente especialista de esta índole y ellos me explicaban, los psiquiatras dicen esto, que hay personas que tienen tan nivel de deformación de la conciencia que caen en algo que se llama punto de no retorno, asesinos en serie, muchas de esas personas que ya no son viables para una reinserción. Entonces ya no es mejor que ya no salgan, mejor darles condenas altas. Muchos dicen la pena de muerte, fíjense que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque al final es un dilema, a veces el sistema puede fallar y matar a un inocente, inclusive ha sucedido en Estados Unidos. Otra cuestión también, el último que va a ejecutar a esa persona es una cuestión compleja, la gente no ve eso, porque muchos podemos decir, sí, a favor, ¿y quién lo va a matar? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, mejor que queden en la cárcel, y eso es lo que les espera, ya hay condenas muy ejemplares de ellos. Esto fue recientemente. Fíjense que por tiempo no he estado poniendo videos. Esta imagen de acá era el video. Los pandilleros acostumbraban a que si llegaba un delivery, lo detenían. Dame tu DNI, le dicen ustedes. Y se lo decomisaba. Y un ejemplo, y si él era vamos a ocupar el lugar de acá, de Cusco, por decir algo. No, pero aquí estamos en Callao. Así que pum, pum, Matacán, como decimos. Lo mataba, porque era de otra región diferente a la de él. Este joven quiso hacer lo mismo, pero como la gente ya agarró valor, lo grabó el delivery, lo subió a Twitter. Como les decía ayer, que en cuestión de horas los atrapan. Y lo atraparon, y el presidente se pronunció. Los salvadoreños hemos decidido no volver al pasado. Y el pandillero, arrodillado por la Fuerza Armada,
Aquí está. O sea, ya no hay vuelta al pasado. Yo realmente, lo soy franco, no entiendo cómo es que se aventuró a hacer eso. Han habido otros casos hoy con el TikTok, yo tampoco lo entiendo. Pandilleros, no sé si han visto esos ademanes que hacen, sus señas. Los hacen en TikTok, en cuestión de días ya están detenidos también. Antes no se daba eso en El Salvador. ¿Por qué? Porque hoy es delito hacer eso. Esa visibilización visual de las pandillas. Hoy es delito, antes no. Antes las policías podían ver eso, pero no era delito, no los podían detener. Por eso es que ha dado resultado este plan. Porque esas nuevas tipificaciones, esa adecuación al marco legal que antes no existía, ha logrado capturarlos de esta forma. Y a mí realmente me sorprendió ver que él solo lo hiciera, pues, y en cuestión de horas está detenido. Este es el autobús que les digo que quemaron, donde murieron muchas personas. Y recientemente se logró la condena. Imagínense hasta qué fecha se logró, porque en gobiernos anteriores la burocracia y la falta de voluntad para ejercer la condena de igual manera no se había realizado. Y este fue el responsable y fue condenado, parece que 80 años fue. Porque fue donde murió un hombre y una niña de 11 años. Creo que aquí abajo está no, o no alcanza a salir la diapositiva, pero yo la actualicé porque antes de venirme a su país, vi sí creo que no, sí, ahí está arriba, 80 años de cárcel. El tipo ya no va a salir. Y fue el autor intelectual de la masacre de ese autobús. Y le dieron fuego, obviamente. Importante, el presupuesto de la Fiscalía General de la República, que son los encargados de la investigación también, para que veamos el presupuesto, cómo ha ido incrementando año con año. Todavía no se tiene el dato del 2023 falta, sin embargo ha ido en ascenso. Podemos ver que si no le brindamos recursos a las instituciones clave, de nada va a servir tampoco. Con el régimen de excepción, tanto policías, custodios de centros penales, fiscales, tienen mucho trabajo, una enorme demanda, y no pueden hacerlo con los mismos recursos humanos o tecnológicos. Evaluación política del presidente. Traigo unas diferentes encuestas. Recientemente salió una, esa creo que no aparece acá, que le da el 93% de aprobación. 93%. Todas las encuestas, si pueden observar, todas lo aprueban. No hay ninguna que lo repruebe. Fundaungo que es de una ONG de izquierda, no sé si aquí existe Fundaungo. La Prensa Gráfica, que es un periódico de oposición, que yo hace años publicaba artículos de opinión con ellos. Miren qué interesante, cuando comencé a hablar bien del plan de seguridad me dejaron de publicar. Yo no entiendo cuál es la agenda en contra, que el país esté bien. Yo realmente no lo entiendo, algunos medios, no todos. Ni gracias me dijeron, yo todavía les escribí un correo, cuento estas anécdotas porque ahí podemos ver el sesgo que tienen muchos medios. Y ni me respondieron. Bueno, comencé a escribir para Diario El Salvador, que es del gobierno. Ahí me dieron el espacio. Sid Gallup, creo que sí la conocen ustedes acá, ¿verdad? Sid Gallup. Importante, esta ha sido la última, sí creo que de las últimas. Sí, la última. Esta fue de Sid Gallup. La seguridad, el 83% lo ve muy bien. Como segundo elemento, ¿qué es lo que mejor evalúan los salvadoreños? La disminución de la corrupción, con un 74%. Incluso el presidente anunció recientemente que va a construir el CECOP, el Centro de Confinamiento para Corruptos, CECOC le llama. Es decir, que vamos a tener dentro de poco una prisión solo para políticos corruptos. Interesante la estrategia política que utiliza él. Podemos ver la educación, miren, 73%. Esto debido a que en las escuelas públicas el gobierno ha llevado tablet bueno, aquí se puede hacer publicidad, marcas HP, marcas muy buenas, laptop, perdón, también, y iPad es la tablet, para las escuelas públicas, y se las pueden llevar a su casa los estudiantes. Incluso se dio un caso, miren las anécdotas, que hubo un director de una escuela que no permitía eso, y llegó a oídos del presidente. Si ese director no autoriza a los estudiantes a llevarse esas herramientas tecnológicas, va a ser despedido. Es decir, está pendiente de todo. Por eso la educación está bien evaluada, la salud de igual manera, las relaciones con Estados Unidos. El costo de la vida es lo que está pasando factura, creo que en todos los países post pandemia. Pero sin embargo, ya con la seguridad que se tiene en el país, la recuperación económica ya se está haciendo bastante bien.
Quise traer también esta porque es interesante a nivel de la región. Creo que su presidenta aparece en penúltimo lugar. Como digo, no desconozco, no es mi intención hablar mal de su presidenta. Sin embargo, creo que ustedes vieron esta encuesta, ¿verdad? Yo creo que Petro hasta mucho tiene también. Incluso, fíjense que interesante porque cuando comenzó Bukele, Abinader estaba en primer lugar. Él mantenía una posición muy alta, el de Costa Rica también. Hoy ya vemos que ya con acciones políticas se ha logrado esto. Ningún presidente va a manejar, va a sobresalir solo por aspecto comunicacional. Eso es mentira. Y lo he vivido en el país. Bueno, el de Argentina hasta mucho tiene ahí también. Esta creo que es del año pasado, pero sí podemos verla. Xiomara Castro también ha disminuido, la presidenta de Honduras. Fíjense qué interesante el fenómeno de ANLO. ANLO comenzó muy mal. Sin embargo, con obras sociales se ha logrado posicionar nuevamente en México. Inclusive en El Salvador ha hecho unos proyectos sumamente interesantes que se llaman AMETSID, de becas para estudiantes que no trabajan ni estudian, para incluirlos al ambiente laboral, muy interesante. Y ya no me van a dejar entrar a Perú después si la presidenta... ¿Sabe qué me pasó en República Dominicana? Cuando fui a Dominicana, porque estoy asesorando a un candidato a presidente. Después no me querían dejar venir en migración. Yo creo que por eso debe haber sido, porque fui a unos canales también. Es una anécdota el año pasado. Pero fue bien curioso. No me dieron una respuesta por qué me retrasaron, pero casi me deja el vuelo. Esta sí es reciente, no sé si la pudieron ver, de Forbes. La publicó Forbes. Y la fuente es el informe Latinobarómetro del 2023. De cómo se sienten de cómodos las poblaciones de los diferentes países de América Latina. Miren qué interesante, México 37, 23% Guatemala, El Salvador 64%. Es el que supera a todos. Quizás el más cercano es Uruguay, 59%. Su país, 8%. Creo que no está muy conforme, ¿verdad? Está muy conforme. Argentina al 37%, yo creo que con Milei puede que mejore esto. Venezuela 14%, pero me sorprende por qué Venezuela está encima pues, de ustedes. Es decir, yo Venezuela sí lo considero un estado bastante autoritario y malo. Chile ha decaído muchísimo. Chile que era un ejemplo a nivel cultural, etcétera. Pero sin embargo, con Boric a la cabeza parece que no ha tenido muy buena... El fenómeno, ya hablando de eso de geopolítica, el fenómeno de Sudamérica es bien extraño. Cómo tan rápido volvieron a caer en gobiernos de izquierda saliendo del socialismo del siglo XXI. Tan malos fueron los que los sustituyeron que volvieron a caer, pienso yo, ¿verdad? Porque Chile, Colombia, es decir, el caso también de Perú, como tiene esa alternancia bien extraña, que el expresidente Pedro está detenido actualmente, ¿verdad? Tiene unas convulsiones políticas bien extrañas. Estas evaluaciones son de los presidentes, los últimos de El Salvador. Y como pueden ver, Nayib Bukele supera ampliamente a todos. Mauricio Funes quizás en segundo con 46, miren, el de muy bien. Este señor, que fue el penúltimo, que está asilado en Nicaragua también, fue excombatiente, él fue guerrillero. Él ha sido el peor presidente de la historia de El Salvador, según los historiadores y las encuestas también, ¿verdad? Ahí podemos verla. Y esto, como le repito, no es por gusto, no es cuestión comunicacional, es a través de obras que se ha logrado esa. Incluso ayer mencionaba, esta habría que actualizarla, yo creo que ha mejorado. La Asamblea Legislativa poseía siempre 3.2 de nota. Era la institución peor evaluada del país. Sin embargo, hoy que está la bancada 100, se le denomina a las nuevas ideas, que es la mayoritaria, ya tiene una aprobación de 7.9. Perdón, esta es la general, creo. Ya cuando evaluaron a la CIAN, sube. La Asamblea tiene 7.9 de forma general. Cuando evalúan al Partido Nuevas Ideas en diputados, sube a 7.17, porque le han brindado la gobernabilidad al presidente que necesitaba. Él pide régimen de excepción, se lo aprobaron esa madrugada. Y gracias a eso se tienen esos resultados. ¿Considera usted que con Bukele la democracia está en riesgo? No, dice la mayoría. Ahora hay más democracia. El autoritarismo el 16%,
4.8, estas son del año pasado, esta encuesta. Estamos esperando las de este año. Y muchos de las casas encuestadoras que son oposición, como Fundabún o Prensa Gráfica, ya no han hecho encuestas. Porque más que viene la campaña electoral en El Salvador, en febrero es para presidente, en marzo para alcalde, va a seguir potenciando a los funcionarios. Bueno, esa ha sido la presentación así rápida del Plan Control Territorial. Parece que levantan la mano allá. No sé si vamos a ir a preguntas en este momento o si va a dejar para después. Creo que... para que se haga la tertulia. Gracias, Luis. Vamos a dejar las preguntas para después del compartir el coffee break. No. Vamos a organizarnos algunas preguntas. Posterior, señor. Entonces, los invitamos por favor a participar del coffee break. 20 minutos para posteriormente continuar con las exposiciones. Gracias.